Buenas, aquí vienes con Fallout 2, segundo juego de la saga, como se puede suponer por el nombre. Recientemente jugué a Fallout 1, que terminamos la serie hace 3 o 4 días, si no me equivoco. Ya puede que incluso 5, porque he estado estos días un poco liado. El juego, el segundo, no tiene por lenguaje nativo el español, ¿vale? He tenido que buscar una traducción no oficial del Clan de LAM, que es como un foro de traducciones, ¿vale? Que se dedican a hacer traducciones al español. Y además he tenido que toquetear un parque de cosas porque luego no se veía la resolución y tal. Bueno, un follón. Pero al final he conseguido que vaya, ¿vale? Estos son las mierdas que tengo aquí puesto, las preferencias, por si a alguien le interesa. Por cierto, aquí en velocidad de combate debería poner rápido, ¿no? Lo tengo en normal para ver las primeras animaciones normales. Bueno, lo voy a dejar así por ahora, pero probablemente luego las vamos a poner en rápido. En fin, si alguien no ha visto la serie de Fallout 1, se la recomiendo ver, ¿vale? Porque esto, como digo, es la continuación. Aún así, por si a alguien no le apetece, voy a hacer como un pequeño resumen. Básicamente el universo Fallout es un mundo posapocalíptico, ¿vale? Tras una guerra nuclear. Y nosotros, en el Fallout 1, salimos de un refugio, que los refugios son básicamente donde la gente se metió antes de... Esto es la intro, pero no quiero que salga aún, ¿vale? Se metió en los refugios antes de que cayesen las bombas nucleares, para salvarse, obviamente. Algunos fueron afortunados, en otros refugios no fueron tanto, pero sobre eso no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Y bueno, nosotros en el Fallout 1 éramos un personaje que salió del refugio 13, nos mandaron a buscar un chip de agua porque el purificador de agua en nuestros refugios estaba yendo a la mierda. Y mientras que hacíamos eso, ¿vale? Una cosa llevó a la otra y al final acabamos luchando contra un ejército de supermutantes donde había un tipo llamado el Maestro, bueno, del tipo le quedaba poco, que básicamente se quería cargar a todo el mundo, ¿vale? Y convertirlos en supermutantes. En fin, eso sería un resumen muy resumido, ¿vale? Del primer Fallout, por si alguien quiere estar en contexto. En el Fallout 1 sí que habían cosas que sabía. De este segundo juego la verdad es que sé poco. Sé como quién es tu personaje, ¿vale? Sé que es descendiente del miembro de refugio de nuestro primer personaje, ¿vale? Del Fallout 1, porque eso es otra. Luego tras hacer todo esto en Fallout 1 te echaron de tu refugio, ¿vale? Por alguna razón. Porque son una panda de hijos de puta, pero bueno. Y como digo, eres descendiente de eso. Y aparte de eso sé cuál es el jefe final. Ya está, no sé nada más del juego. O sea que este va a ser incluso más a ciegas. Lo cual está guay. Dicho eso, vamos a ver la intro, ¿vale? Y luego le daremos a nuevo juego. A ver qué hay. No sé cómo es la intro, por cierto, ¿vale? No la he visto. La habría visto para ver si iba todo bien, pero ¿para qué? Ahí estamos, Fallout 2. Tengo ganas, ¿eh? Este juego se hizo un año después, creo. Solo del primer Fallout, o sea que no creo que haya mucha mejoría en gráficos, la verdad. A ver, la cinemática no está mal. Aunque tampoco es mucho mejor que la del primer Fallout, ¿no? A ver qué hay. Esta... no he podido ver lo que ponía. Bueno, es una intro de Vault-Tec, ¿vale? Vault-Tec son los que hacían los refugios. Que como digo eran un poco hijos de puta, pero ya veremos por qué. Vale. Abandonando el refugio. Estos son introducciones para abandonar un refugio. Tienes que recordar estas reglas básicas. Regla número 1. A ver. Que salgas en orden, ¿no? Ok. Venga, que sí. Por cierto, los modelos eran un poco bochos. Que sí, que usen protección, ¿vale? Ok. ¿Y qué más? Que te pueden hacer... como has vivido toda la vida en el refugio, puede que tus ojos pues no estén acostumbrados, ¿no? A la luz del sol. No sé por qué estoy traduciendo esto, si es una tontería. No debería hacerlo. El juego está en español, ¿vale? Por cierto. Justo por eso he buscado una traducción. Porque soy muy malo si tengo que ir traduciéndolo yo todo. No se me da muy bien traducir. Y menos así si no tengo tiempo para pararme y pensar. Garden of Eden Creation Kit. Eso, el Gek. Acordaos de qué es eso. No sé si en este juego saldrá, pero es algo importante que lo sepáis. En el 3 por lo menos es algo importante el Gek. Usa el Gek para crear un nuevo mundo, dice. Ya veremos qué es el Gek. En este juego no lo sé, pero en el 3 sí que lo veremos. El final, el fin. Vale, ok. Increíble la presentación, ¿no? Pedazo de intro. Vale, solo era el final de la cinemática esta pocha, del PowerPoint, que hace un crío en cuarto de primaria. A ver ahora la cinemática de verdad. Esto parece un refugio. Es un refugio, literalmente. ¿Vale? Es la entrada de un refugio. O la salida, depende de cómo lo veas. Sí, estás saliendo del refugio, vale. O sea, te has visto una presentación de mierda de cómo prepararte para salir de un refugio y ahora vas a salir. Bueno, la que le espera. La que le va a caer a este hombre, no sé, o mujer. La que le va a caer por todas partes. La mierda de introducción esa. Bueno, ahora vas a ver escorpiones mutantes. Gente que te pega un tiro en nada, super mutantes.
¡Hostia! Estos son el enclave. Que, bueno, ya sabréis que son el enclave, ¿vale? Pero son literalmente el enclave. ¡Toma! ¡Toma ya! Sí, esos son nuestros enemigos, por cierto, el enclave. Eso sí que lo sé. Ya sabremos lo que es, pero por ahora la guerra. La guerra nunca cambia. Ajá. Esta vez se ven mejor los subtítulos, lo cual se agradece, la verdad. Bueno, las razones, recursos, tampoco es... Casi. Ajá. Sí. 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 Cómo le gusta a este hombre aquí la narrativa, ¿eh? Hablar así en plan... Bueno. ¿Sí o qué? Ajá. Como hicimos nosotros en el otro Fallout. Nosotros recordad que venimos del refugio 13. Bueno, algunos refugios se abrieron, ¿no? Ajá. Mira, aquí estamos nosotros. Las tribus que dicen que salen de un refugio. ¿Esos somos nosotros en el primer Fallout? Sí. Sí. Exacto. Los supermutantes. Exacto, lo hicimos todos nosotros. En verdad no se nos murió ningún compañero al final, pero bueno. Pero sí, que nos echaron de nuestro refugio. En fin. Sí. Sí. En fin. La hipotenusa. Sí. Hasta el norte. Vale, estamos más al norte que en el primer Fallout. Arroyo. Ok. Vale, estamos en Arroyo, en una tribu llamada Arroyo. Esto sí lo sabía, ¿vale? Y que descendíamos de él. Bueno, que la tribu descendía de él. Nosotros directamente no tiene por qué. Has not forgotten. Vale. Pues eso es la intro, ¿vale? Es un poco resumen de la historia, del argumento principal del primer Fallout. Nada nuevo, la verdad. En fin, nuevo juego. Vamos a darle. Aquí, como siempre, te ponen personajes, ¿vale? Por defecto. Que no voy a usar. Obviamente voy a crear el mío. Obviamente. Crear personaje. De nuevo, como siempre, el nombre se va a llamar igual que el primer morador. Exacto. Se va a llamar exactamente igual. Edad, de nuevo, 24. Aún no hemos tardado tanto en el primer Fallout como que pase a 25. Aunque en un par de meses, si hubiese tardado un par de meses más, tendría que haber puesto 25, pero bueno. Hombre, ¿vale? Esto es importante, por cierto, porque hay dos... Esto es un dato que no viene a cuento, pero bueno. En la traducción hay dos partes. Está la de mujer y la de hombre, porque los diálogos se ve que son algo distintos, entonces... según el personaje que vais a usar, tienes que usar una traducción u otra. Estoy en la de hombre, obviamente, porque ya lo sabía. No sé qué pasa si me pongo mujer y uso la traducción de hombre. No sé hasta qué punto se romperá el juego, pero bueno. Vale. Esto no voy a explicar porque ya lo expliqué en el primer Fallout, ¿vale? O sea, que no me voy a entretener aquí. Quien lo quiera saber, pues que vaya al primer Fallout, porque creo que es todo igual, si no me equivoco. Si no me equivoco, no hay ninguna habilidad que cambie. Así que no lo voy a explicar. Creo que voy a hacer la misma build, ¿vale? Es decir... bajarme resistencia al 4, ponerme percepción al 7. Voy a ir con el mismo tipo de armas, por cierto. Inteligencia al 7. Aquí también cambian las opciones de diálogo, ¿no? Sí, a ver, claro, es que esto salió, como digo, un año después que el primer Fallout, o sea que es imposible que cambie mucho, ¿no? No, es imposible que tuviesen mucho tiempo para cambiar nada, realmente. O sea que en temas de... Estoy viendo por arriba a ver si cambia algo, pero parece que no, parece que el sistema es todo igual. Vale. ¿Qué ponemos aquí? Los rasgos adicionales creo que también son iguales al primer Fallout. Parece. Una de las manos dominante. Esto me da un poco igual. Refinado. Uf. No hace tanto daño, pero causa más críticos. Esto podría estar bien, ¿no? Pero es que no voy con suerte. Es que no voy con suerte. Los críticos eran muy, muy buenos en el primer Fallout. Pero es que no... Si no voy a subir suerte, realmente no me merece la pena. Kamikaze.
Esto me permite actuar más rápido, pero claramente no me interesa, ¿no? Porque normalmente, además, siempre solía ser el primero en actuar en un turno, o casi el primero. O sea, que tampoco es que me interese mucho. Esto me da igual. Esto me da igual. Tirador rápido. ¿Esto qué? Usar pistolas y armas arrojadizas te costará un punto de acción menos. Claro, pero a cambio perderé precisión, ¿no? A cambio perderé precisión seguro. Pero puede estar bien si me subo mucho la habilidad de armas, pero no creo que lo use, la verdad. Esto me da igual, esto me da igual. Bonachón, esto sí, ¿vale? Esto lo ponemos. Esto ya lo expliqué en el último Fallout. Esto está en todos, al menos hasta el New Vegas. Ya en el 4 ya no sé si está, pero como veis, me baja habilidades de armas y me sube de otras cosas, ¿vale? Que me interesan más. Así que lo voy a activar, porque como digo, en principio suelo ir con armas pequeñas, ¿vale? Voy a hacer con el primer Fallout y solo usar armas pequeñas. Aunque luego al final del juego sea un poco follón, porque no voy a poder usar las mejores armas, da igual. A mí me apetece hacerlo así, ¿vale? La primera partida siempre me gusta ir solo con armas normales, digamos. Vale, esto me da igual, esto me da igual. Inmune a las drogas. A ver, eso podría estar bien, pero lo podría poner por ponérmelo, ¿sabes? Pero bueno. Esto me da igual. Habilidoso. Ganas 5 puntos de habilidad adicionales por tanto nivel. Solo ganas un extra cada 4 niveles en vez de cada 3 niveles. No me interesa. El extra, no vimos muchos en el anterior Fallout porque como solo es uno cada 3 niveles y tampoco se sube tanto de nivel en los primeros Fallout, al parecer, pues no se ven tanto, pero los extras te dan uno cada 3 niveles. Capacitado. ¿Esto qué te da? Tus atributos aumentan más 1, pero pierde el 10% de puntos de habilidad al empezar y recibe 5 puntos menos por nivel. Hostia, es que el 5 puntos menos es mucho, ¿eh? No me interesa. Nada, solo voy a ir con bonachón y ya está, en cuanto a rasgos opcionales. Muy bien, ahora habilidades. Obviamente, armas pequeñas, lo voy a marcar, ¿vale? Se pueden fijar 3 habilidades, que esto te da un empujón, ¿vale? Como veis, paso de 23 a 43. Y además, luego, cuando vas a invertir puntos de habilidad, cada vez que inviertes un punto, en vez de subirlo solo en un 1%, lo subes en un 2%, lo cual está muy bien. Aparte de eso, podemos ir otra vez a reparar, como en el anterior Fallout, aunque no sé si seguirá siendo igual de inútil, la verdad. En el primer Fallout ya lo comenté muchas veces, pero me decepcionó mucho ciencia y reparar, porque yo, como digo, vengo de los Fallout más modernos, en los cuales sí que son bastante útiles, ¿vale? Tanto ciencia como reparar suelen ser bastante útiles. En el primer Fallout fue casi ignorable, sinceramente. Sirven ambas para un par de ocasiones y ya. Sinceramente me puedo subir ganzúa, ¿eh? Creo que va a ser más útil al principio. Y obviamente conversación. Conversación me lo tengo que subir. No sé si ponerme primeros auxilios, pero es que primeros auxilios tampoco era muy útil, ¿no? La verdad es que era un poco una mierda, no voy a engañar. Era un poco una puta mierda. Y doctor, la verdad que tampoco era muy útil, pero bueno. Me voy a poner ganzúa, sinceramente. Voy a ir armas pequeñas, ganzúa y conversación. Porque si me tengo que basar solo en el primer Fallout, en lo que fue útil, esto va a ser las 3 cosas más útiles, ¿no? O sea que vamos a ir así, perfecto. Subiremos lo primero armas pequeñas y conversación, ¿vale? Cuanto antes las subamos al máximo, mejor. Luego probablemente ganzúa la podemos dejar al 100% o por ahí, o incluso un poco menos. Tampoco hace falta subirla al máximo. Y ciencia y reparar, pues ya iremos subiéndolo, supongo. Si es que lo subo. En fin, vamos a darle aquí a hecho, ¿vale? Y vamos a empezar de una vez. Vale. Elegido. Joder, qué enana es esa señora, ¿no? Es súper enana. Oh, no. Eso es una mierda, señora. Los bramines, ¿os acordáis? Aparecían ya en el primer Fallout. Míralo, pobrecillo. Ay, eso es un niño. Loco, el de la derecha, eso no es un niño, perdona. Eso no es un puto niño. Ajá. Los viejos discos hablan de un objeto llamado kit de... Ah, el Gek. El kit de creación del jardín del Edén. Pues sí que es importante aquí también. Vale. Eso es el Gek. Por cierto, el Gek... Bueno, esto es una curiosidad. También sirve para hacer mods de los juegos, ¿vale? En este no, pero en el 3 y en el New Vegas, al motor para crear mods se le llama Gek también. Una curiosidad, pero bueno. Ajá. Templo de las pruebas. Hostia, pedazo templo. A ver, es un refugio. Es literalmente un refugio que le han hecho una fachada afuera. Vale, hay que encontrar el Gek también. Ok, en el 3 también tienes que encontrar un Gek. Ya veo, ya veo. Vale, vale. Mira, en verdad, los gráficos van mucho mejor, ¿no? Lo que habéis visto el primer Fallout, los gráficos van bastante mejor. Y se mueve más fluido el personaje, ¿no? Esto, recordad que es solo un año después del primero.
Joder, se mueve mucho mejor, loco. Mira esto, está mucho más currado. Se ve bien el juego, ¿no? Si tabulo. Vale, sé que ahora no se escucha. ¿Vale? Ahora mismo no se escucha. Y si tabulo otra vez, sí, vale. Se ve perfecto. Vale. Ok. Ok, vamos a guardarlo primero, ¿vale? Vamos a guardar aquí... Sí. Voy a poner sí, sin tilde, no sea que pete el juego. Vale, ahí lo tenemos. Estamos en 25 de julio de 2241, a las 8:24. Rollo entrada al templo. Vale, no podemos, el mapa lo vemos como siempre. Tenemos esto de escáner que no sirve para nada. En el primer Fallout pasé de esto, lo podía haber instalado, pero es que no servía para nada. Aquí tenemos nuestro perfil, ¿vale? Como siempre. Vale, aquí lo veis, lo acabamos de hacer. Necesitamos 1000 de experiencia para subir al nivel 2, guay. Karma, esto por cierto en el primer Fallout parecía que no servía para nada, o sea, no lo vi apenas. Si os acordáis, es que probablemente si no os habéis fijado ni lo hayáis visto mucho, pero bueno. Porque es que no servía para nada. Y aquí las muertes, que debería haberlo visto al final del primer Fallout, a ver cuántas hice, pero bueno, de cada cosa. En fin, tenemos el Pip-Boy, no llevas el Pip-Boy, comprensible, ¿vale? No llevo un Pip-Boy. Nada más, ¿no? El inventario, tenemos una lanza, ¿vale? Nada más. ¿Esto qué eres? Ah, vale, esto es el menú. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué nos dice este hombre? Ves a Clint, un compañero de la tribu. Que tengas un buen día, Venas. No has completado la prueba del anciano y no puedes pasar. Tengo que hacerte algunas preguntas. Perdóname, pero no voy a responder a tus preguntas. Haz la prueba del anciano y demuestra que eres capaz de liderar a nuestro pueblo. Vale, ¿puedo trocar? Sí que puedo. Vale, pues no tiene nada, ok. Se ve un poco mejor el menú, ¿no? Es como más limpio todo. No sé. También es verdad que yo estoy viendo el menú con la traducción, ¿sabes? No sé cómo se verá en el juego original. Y también es verdad que se ha ido la música, por cierto. Ah, ahora vuelve. También es verdad que esto es con un mod de más resolución, ¿vale? Que te viene de forma nativa ya en el Fallout 2, con las instalaciones modernas. Por ejemplo, yo tengo una versión de Epic Games que regalaron tanto el Fallout 1 como el Fallout 2, ¿vale? Por cierto, estás en un templo oscuro y mohoso. Las sombras parecen jugar con tus ojos. Puedes oír el débil sonido de algo moviéndose. Vale. Hay bichos, o sea que vamos a ponernos la lanza. Ok. Nos ponemos la lanza. No tengo realmente buena habilidad de cuerpo a cuerpo, ¿vale? De desarmado. Bueno, en verdad, tengo 43% de armas pequeñas y de armas a melee 34. O sea que tampoco sea mucho peor. Desarmado tengo más probabilidad. Pero desarmado hace mucho menos daño, entonces. Vale, son arañas gigantes. Ok, en el primer Fallout no aparecieron, pero esto también son enemigos recurrentes, ¿vale? En el Fallout New Vegas están. En el 3 no me acuerdo. Pero sé que en el New Vegas, como digo, sí que están. Voy a pasar turno para que se acerque ella. ¿No quiere acercarse? Pues me muevo aquí un poco a ver si se acerca. No me gusta este menú, ¿no? Mira, es como más moderno. No sé. Por cierto, la animación de andar... ¿Tiene animación siquiera de andar o no? Parece como que flotan, ¿no? Bueno, 25%. En serio, tampoco. Tampoco. ¿Cómo que 25% solo? ¿Y si lo pongo sin modo de precisión? 25% también. La puta madre. A ver, puedo poner el modo precisión, pero ¿para qué? Si es que no... ¿Cuánto me cambia, por cierto? Me cambia de 4 a 5 puntuación si pongo el modo precisión. O sea que no me interesa. Prefiero atacar sin más y ya está. Vale. Le he dado, ¿vale? Le he dado y se ha muerto, perfecto. A ver, el inicio va a ser un poco pocho, como en el primer Fallout, ¿vale? Suele ser más lento todo. Aunque bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Se han muerto enseguida. Tengo la velocidad de combate puesta bien, por cierto. La voy a poner en rápida, ¿no? Voy a poner la velocidad de combate en rápida y ya está. La del jugador no, me gusta tenerla en normal, ¿vale? Pero lo voy a poner ahí, ¿vale? La voy a poner en más rápido. Y vamos a ver qué hay aquí. Una puerta. Ok, pues al final esto no era un... No era un refugio, es un templo raro. Que no sé cómo cojones han construido un templo, también te digo. ¿Cómo cojones construyes un templo en un mundo post-apocalíptico? Porque lo que son recursos, la verdad que no te sobran. Te sobra basura, ¿vale? De cosas de antes de la guerra, pero estos son materiales como roca y cosas así, no sé. Ah, mira, estos ya son como lámparas modernas, ¿no? No sé. Estos son Mutascorpius, ¿vale? Le siguen llamando escorpión mutante en este juego, al parecer, pero son Mutascorpius. Nada, no me gusta que vaya lento, en verdad. Voy a poner que también le afecta la velocidad del jugador. Así mejor, que se mueva más rápido. Voy a dejar que se acerque, ¿vale? Me voy a mover aquí. Estoy perdiendo el tiempo para que se acerque el escorpión. Y así yo no tengo que gastar mi turno en acercarme. Le voy a intentar dar. Le he dado, ¿vale? Le he dado 6. Él ha fallado, vale. No me ha hecho nada. Parece gravemente herido. Le he puesto que me diga descripciones de combate, ¿vale? Para así saber si les queda mucha vida o no. Vale. Me ha dado un golpe, pero me ha metido envenenamiento. Eso es un problema, la verdad. Pero ¿qué se le va a hacer? Este bicho no lleva nada. Ah, sí que lleva, mira.
Lleva cola de escorpión. Vale, me lo voy a llevar porque imagino que no tendré chapas, la verdad. Quemador de incienso. Es esto que parecía una lámpara. No hay nada más de aquí de interés, ¿no? Aparte de los escorpiones. Aquí creo que había otro, ¿no? ¿No había otro? Ah, sí, míralo. ¡Au! De hecho me ha sacudido. ¡Qué hijo puta! Pues bueno, al final me moriré, verás. Vale, paso turno. Seguramente me puedo morir, ¿sabes? O sea que debería de haber guardado al principio y tras cada combate cargar partidas si lo veo muy mal. Bueno, voy a intentar zurrarle. Oye, es que fallo todo, ¿eh? También te digo. Loco, es que fallo todo. Mira esto. Me está pegando una paliza un escorpión, pero bueno. ¿Cómo que elegido de qué? ¿Cómo soy el elegido? Elegido de la mierda. Pero si no doy ni una. Madre mía. Y depende de mí todo. Pues lo llevamos jodido, la verdad. Lo llevamos bien jodido. Como dependamos de mí. Bueno, estoy en la mierda. Estoy envenenado. Me quedan 10 de vida. No valgo para nada. Voy a seguir, pero vamos, que lo mismo la palmo y tengo que volver a repetir todo esto. Lo cual no me gustaría, la verdad. Sería un final, sería un inicio muy anticlimático. Mira, aquí hay otro. Esto es una araña. ¿No? Esto es una araña, sí. Paso turno. Que venga ella. No, pero ven tú. Pero venid vosotras. De una en una, además. Ay. ¿Llego desde aquí? No llego, maldita sea. Me alejo un poco y paso turno. Vale. Ahora se han puesto a rango. Voy a pegarle. Toma. Le he matado, vale. Y ahora me alejo. Vale, mira, al alejarme no ha podido pegarme. No le doy, pues me vuelvo a alejar. Ah, no, vale, simplemente les puedo quitear y ya está. Puedo quitearles. Simplemente les intento pegar y les doy. ¿Vale? Toma. No le he dado. Por cierto, por si alguien no sabe qué significa quitear, es literalmente eso, ¿vale? Intentar golpearle a alguien mientras que te vas hacia atrás. Es un término que se utiliza en MOBAs y cosas así. Cuando juegas con un tirador, ¿vale? Que es un personaje a distancia. Como hay personajes a melee y personajes a distancia, quitear es básicamente eso. Intentas darle a un personaje enemigo, que básicamente es otro jugador, generalmente, mientras que tú te mueves hacia atrás para que no te den. Estaba intentando registrar el cuerpo de esta hormiga, pero parece que no se puede. Bueno, sigo en la mierda en cuanto a vida, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? No sé, por cierto, no sé si en este juego hay límite de tiempo, o sea que no sé si pasa algo, si descansas mucho o lo que sea. ¿Aquí hay algo? Depresión en el suelo. Joder, este hombre tiene la depresión en los suelos. Eso es bueno, ¿no? Eso significa que no tiene depresión. A ver, en fin. ¿Para qué me sirve esto? Supongo que es simplemente un nido de las hormigas y ya está, ¿no? No tiene nada de interés, parece. No parece haber nada útil aquí, ¿no? Ah, sí, pues había otra hormiga, que no la había visto. Bueno, pues que se acerque ella, ¿no? Digo yo. Venga, acércate. ¿Dónde estás? No, pero acércate, hormiga de mierda, ven aquí. Ahí estamos. Mira, le pego. Toma. Le sacudo y se muere. Perfecto. One shot. Y sí. ¿Hay algún enemigo más, por cierto? Es que no los quiero dejar. Quiero farmearme la experiencia. No parece, ¿no? No parece. Porque se ve mucho mejor el juego, ¿no? Se ve mucho mejor. No sé. Y también se ve todo más grande. O sea, hay como menos espacios. Hay como menos distancia. Que eso el primer Fallout pasaba mucho. Que en muchas zonas se veían muy pequeños, ¿sabes? Sobre todo en la catedral, para los que hayáis visto los últimos vídeos, en la catedral, en los pisos de arriba, donde estaba Morfeo, el líder este de los humanos, de los niños de la catedral, se veía enano todo. Se veía enanísimo. Pero bueno. Que me sacude, casi me da. Pero bueno. Me ha intentado emboscar. Me lo he cargado. Me lo he cargado de una. Normal. Se habrá enfadado el personaje, que eso no se hace. Bueno, voy a guardar, ¿no? Por si acaso. Voy a poner 10 HP. O sea, 10 de vida. Para acordarme que lo mismo estoy un poco jodido. Como digo, podría usarlo de primeros auxilios, pero ¿para qué? Mientras que no me peguen más, tampoco debería pasar nada, ¿no? Aquí hay un bicho, no sé qué. Vale, otro escorpión. Se acerca, no me atiza, perfecto. Yo lo intento atizar, no le atizo, pues me voy. Me toca a mí el turno. Paso. Venga, venid a por mí. No, venid a por mí. Vale, ahí están. Le puedo dar desde aquí, no le puedo dar desde aquí. Vale, pues voy a alejarme un poco y paso turno. Así pierden el turno ellos. Ahí estamos. Le pego, o lo intento porque no le he dado, y me voy. Ay, mira, así no me pueden dar. Nah, es que estos son pro tactics, ¿sabes? Me han bastado 2 combates para ser ya un dios del combate a melee. Nah, como se nota que es el elegido este personaje, ¿eh? Tendrá un 26% de precisión, pero es por lo menos inteligente. Mira. ¡Pumba! Vaya. A ver, es que en verdad un 26%. Bastante estoy dando si solo tengo un 26% de probabilidad, ¿eh? Bueno, yo tengo todo el espacio del mundo. Hasta que no se acabe el mapa yo puedo seguir huyendo hacia atrás, ¿eh? Que lo sepas, escorpión. A la larga gano yo esto. Yo solo te aviso.
Poco a poco, poco a poco. Es un 26%. En algún momento sonará la lotería y le daré. A ver. Lo que no me gusta es tener que cambiar del ratón de movimiento al de ataque, ¿sabes? Porque como veis son cursores distintos y le tengo que dar clic derecho para cambiar. Y es un poco molesto. Oye, pero ¿por qué específicamente este escorpión no le puedo dar? ¿Qué pasa? ¿Que este es más ágil o qué? Bueno, le he dado, pero solo le he quitado 9 vidas. Creo que tienen 10, o sea que me falta un darle otra vez. Pues bueno, pues aquí estaremos, señores. Aquí estaremos. Tenéis prisa, porque yo no, la verdad. Lo que no quiero es que me vuelva a envenenar. Aunque ya estoy envenenado, o sea que no me serviría tampoco de nada. Bueno, se murió. Un poco... ha habido que dar un poco de vueltas, pero se murió. Nah, tampoco mucho, ¿no? Tampoco nos hemos alejado tanto. Un pequeño paseo, ya ves tú. Aquí había otro. Esto me lo llevo. No, perdón, esto. Estoy gilipollas. Por cierto, a ver, ¿puede venir el personaje aquí? Vamos a echarle un vistazo. A ver, ¿tiene abdominales? A ver. Sí, sí, mira, tiene algunos. No está mal. En cuanto al tema físico, no está mal el personaje, ¿no? Brazos tampoco que tenga muchísimo, pero bueno. Tampoco, a ver, claro, no hará pesa, ¿sabes? Tiene fuerza, pero fuerza de... pues de hacer cosas todos los días, imagino. O sea, que tiene poco... no parece que tenga muchos bíceps, pero estarán fuertes. O sea, que guay. ¿Esto qué es? Huesos. Ah, qué tranquilizador. ¿Huesos de qué? De otro tipo. Ah, increíble. Me llevo otra lanza. A ver, puedo lanzar una lanza, ¿sabes? Si me hace falta. Ahora que llevo dos. Mira, en plan, puedo ponerme aquí otra e intentar lanzar una, si estoy muy lejos de los enemigos. ¿Qué os parece el plan? Ves una pared, no ves nada fuera de lo normal. Vale. O sea, que ya se ha acabado esto. ¿O cómo va? ¿Cómo va el tema? Ah, no, tengo que seguir por aquí. Jeje. Bueno, pues sigamos. A ver qué hay. Tenemos que limpiar todo esto, imagino. Tampoco no me han dicho muy bien qué es la prueba, ¿no? Imagino que es simplemente matar los bichos y poco más. La puerta parece estar cerrada. Ah, bueno. ¿Y qué quieres? ¿Que busque una llave o quieres que haga ganzúa? Porque yo puedo hacer eso, ¿eh? Sí, abre la cerradura con habilidad. No sé si había alguna llave aquí en algún sitio. Yo no he visto ninguna. Pero, en cualquier caso, lo he conseguido. Vale. Vale, esto es otra zona. Ok, volvemos a guardar, ¿eh? Guardar archivo 3. Vale, no me han vuelto a pegar. Hostia, ¿qué ha pasado? Ves una placa levantada. Tú eres herido y pierdes un punto de salud. Vaya por Dios. ¿Y qué? Ves otra placa levantada, pero yo no las veo, juego. Tú dirás lo que quieras, pero yo no las veo. O sea que yo voy a pasar. Yo paso sin más. Ah, mira, aquí, ¿no? Ah, vale, son estos. Vale, ves placa de piedra, pero no me sirve de nada. Yo no me la puedo llevar. Bueno. Da igual, sigamos. Aquí hay como muchas trampas, ¿no? Mira, mira, aquí hay otro escorpión. Se intenta acercar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Lanzarle una. Voy a lanzarle una lanza. A ver si puedo. 25%. Bueno. ¿Le di? No, he fallado. Cosas que pasan. Pues ahora... ahora quiero cambiar de arma. Ahí estamos. Y paso turno. Bueno, se ha intentado, ¿no? Creo que puedo recuperar la lanza. El problema es luego verla, ¿sabes? A dónde ha caído. Veremos si la perspectiva de la cámara ayuda o no. No sé si aquí van a haber más enemigos, o sea que voy a intentar huir hacia atrás. Aunque sea mala idea porque también hay trampas hacia atrás, pero bueno. Vale, lo he matado, perfecto. No tengo que huir mucho. Ok, me llevo esto. Por cierto, ¿cuánto es mi capacidad de inventario? Llevo 104 de 150. Esta vez sí te pone el peso, porque si os acordáis en el anterior solo te ponía aquí el peso que llevabas, pero no cuánto era el peso límite. O sea que guay. Vale, ¿dónde ha caído mi otra lanza? ¿Te importaría, escorpión, no atacarme hasta que la encuentre? Mira, aquí está. Muy amable por no atacarme, la verdad. Muy amable. Así la puedo lanzar. De hecho, mira. Clavar, lanzar. Con precisión no. Lanzar sin precisión, ¿vale? Que me consume menos puntos. No voy a usar precisión porque tengo tan poca que para qué. He fallado. Bueno, cosas que pasan. Patada fuerte, dice. No. ¿Qué tal si cambias a tu otra lanza? Y paso turno. Perfecto. Ahora le pegamos. ¿Vale? O lo intentamos y huimos. Ahí, ahí. Vamos a darle vueltas por aquí. A ver. Yo por aquí. ¡Uey! Toma. Le he pegado, ¿eh? Le he dado. Ahí ha sonado. Le he quitado la mitad de la vida. Y ya se ha muerto. Estupendo. Menos mal que son fáciles los enemigos. A ver, imagino que esta vez sí que tuvieron en cuenta que, claro, si no te has subido la habilidad de armas a melee, pues aquí está jodido, ¿no? Si los ponen muy difíciles. En cualquier caso, no nos han dado ya ningún otro golpe. Un cofre. ¿Tendrá trampa? No parece. Lo he abierto despreocupadamente, o sea que... ¡Polvos curativos! Vale, ya hay polvos curativos. En el primer Fallout no habían.
En el New Vegas sí que están, en el 3 no me acuerdo. Esto básicamente te cura, ¿vale? Como dice el nombre. Se pueden craftear, por lo menos en el Fallout New Vegas, aquí no lo sé. Vamos a ver, de hecho, la descripción. Una potente curación mágica, te provocará sensación de sueño. Bueno, lo vamos a usar, ¿vale? Ya que tenemos poca vida, vamos a usarlo. ¿Vale? Y nos cura 12 puntos de salud. Perfecto. ¿A cuánto me quedo? No sé cuánto es ni mi vida máxima ahora mismo, la verdad. 21 de 28, vale, no está tan mal. De hecho, vamos a guardar aquí, ¿vale? Vamos a guardar. Pues ya hemos recuperado vida. Sigo envenenado, pero bueno. Tampoco es el fin del mundo. Hostia, ¿qué ha pasado? Me ha salido una mierda de laser. No sé. ¿Se sigue viendo la grabación? Sí. Pues ya está, pues sigamos. Me ha aparecido una cosa en la pantalla que me ha asustado. Digo, ¿qué coño pasa aquí? ¿Esto qué es, por cierto? Abismo. Ah, vale, aquí te puedes caer, ¿no? Oye, pero que tiene aquí construido... Tiene hasta esculturas construidas aquí abajo, pero ¿esto qué es? ¿De verdad esto es un templo que han construido ellos o es un templo que se encontraron por aquí? Porque no veas la pedazo de construcción que hay aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Recibe daño por veneno. Ah, vale, vale. Digo, ¿es que he tocado algo? No, no, pero claro, es que he sido envenenado. Bueno, el veneno, pues, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan, ¿no? Pero aquí no puedo hacer nada. Parece que no. Bueno, le intento dar a la hormiga, fallo. Pues paso turno. Venida por mí, anda. Vale, vamos a pegarle a esta. A ver, el principio va a ser así, ¿vale? Hasta que nos pasemos esta prueba, pues va a ser todo así, a cargarse estos bichos. Supongo que le han puesto como modo de tutorial, ¿no? Para que aprendas el combate. Lo que pasa es que, claro, si tú quieres ir a armas a distancia como yo y te dan solo armas a melee, pues tampoco es que estés practicando mucho, pero bueno. ¿Puedo investigar esto, la hormiga? No, vale. Esto de aquí sigo sin entender qué mierdas es, porque hay construcciones aquí en un foso, la verdad. Esto es una vasija. Puedo abrirla y lleva explosivo plástico. Hostia, un puto explosivo en una vasija, vale. Esto ya... A ver, los explosivos yo realmente no estoy especializado en ellos, ¿sabes? Pero se agradece, la verdad, el detalle. Bueno, aquí hay más bichos, ¿no? Aquí hay una araña de mierda. ¿La puedo matar de un golpe, por favor? No. Pues nada, volvemos a hacer lo mismo. De quitear. Paso turno para que se acerque. Porque he empezado antes que ella. ¿Vale? Eso es la iniciativa del combate. A veces, dependiendo de la iniciativa, actúa alguien primero tras cada turno, ¿vale? Que eso pues, puede ser importante, pero no lo es siempre, ¿vale? Depende de contra qué enemigo vayas. Vale, una puerta de metal. Por ahí imagino que seguiremos. Más tiene pinta de ser el final ya ahí, tras esa puerta. Aquí hay otra araña. Voy a intentar lanzar otra... quería lanzarle una lanza, pero ya se ha acercado. De hecho, puedo intentarlo. Ahora debería haber gran probabilidad. Pues no. 24% está literalmente al lado mía, pero bueno. Toma, le he dado. Toma. Facilito. Vale, ahora dime que puedo recuperar la lanza, ¿no? Ah, mira, está aquí. Perfecto. Perfecto. Debería ponerse automáticamente en el inventario, ¿no? Porque es un poco feyón tener que ponerla tú mismo. Pero bueno. ¿Eso es una hormiga normal? Sí. Es normal. Parecía como más grande, pero no. Pues toma. Toma una lanza. Píllamela. Vaya. He fallado. Cosas que pasan, ¿no? Paso turno. Ven aquí, hormiga. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Te voy a explicar un par de cosas. Mira. Si te pegan así con el pincho... Vaya. No, espérate. Es que lo he hecho mal. Si te pegan así con el pincho... Pero no me lo esquives, si no, no te puedo explicar nada. Si te pegan así, ¡pumba! Nada, nada, no le apetece aprender, ¿eh? Nada, no quiere, ya está, no pasa nada. Pero seguro que no quieres que te lo demuestre, ¿no? En serio. ¡Ya! Va, se murió. Nada, le quería dar una lección, pero no quería ella. Pues nada, porque se muera sin más. Se muere sin aprender. En fin, otro cofre. Aquí cabrá. Antídoto. Vale, iba a decir whisky, pero no, es un antídoto. Parece whisky, la verdad. Una botella que contiene un antídoto casero para el veneno. Un líquido espeso con trozos de carne de escorpiones rat. Lo puedo usar, ¿no? Que estoy envenenado. Pues venga. Vale. Pues ya está. Has perdido 5 nivel de envenenamiento actual. No sé cuánto nivel tenía, pero me parece bien. Ahí estamos. Lo suyo sería, en verdad, no gastarlo, ¿no? En el tutorial y guardarse los recursos, pero a ver, los han puesto claramente pensando para que te iban a quitar vida y te iban a envenenar, que es justo lo que ha pasado. Aunque luego he aprendido que puedo pegarles sin que me peguen, o sea que podría haberlo hecho todo sin que me hubiesen dado ningún golpe, pero bueno. Errores fueron cometidos, o sea que es lo que hay. Puerta impenetrable. ¿Cómo que puerta impenetrable? Tú eres tonto. ¿Y si hago así? Ganzúa. Ah, pues no se puede. No, pero usa ganzúa, hijo. No quiere, ¿eh? Se ve que no... Uy, ¿y si uso el explosivo?
Espérate, ¿y si tengo que usar el explosivo? Vale, no puedo hacer eso. ¿Y si uso el explosivo? ¿Qué? ¿Qué pasa si uso el explosivo? Eso no hizo nada, vaya. Digo, aquí lo mismo hay que usar el explosivo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué mierdas hago, hijo? Aquí es que no puedo ir, ¿no? En el abismo no puedo hacer nada. Aquí ya hemos ido. ¿Qué mierdas hago? ¿Debería de volver atrás? Es que aquí no hay nada, ¿no? La puerta no me deja pasarla. Supongo que deberé de volver atrás. Vale, voy a guardar aquí, ¿vale? Voy a guardar aquí y voy a volver por mi cuenta para que no lo tengáis que tragar todo. Y ahora veremos. Bueno, se ve, vale. No sé, voy a hablar con este tipo, ¿no? A ver si me dice algo. Saludos, elegido, me alegro de verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Tan solo venía a decirte hola, pronto me marcharé a mi misión. Que los espíritus de nuestros ancestros te protejan, elegido. Te deseo lo mejor en tu viaje. ¿Sí o qué? Pero... es que está la puerta cerrada, ¿sabes, amigo? Y eso, pues, como que es un problema. ¿En serio no hay nada aquí? O sea, que tiene que ser algo de dentro. Pues estoy atascado. Rocas, rocas, rocas. Mires donde mires, rocas. Guay. Pero esto no me ayuda en nada, amigo. Pues supongo que no hay nada aquí. Seguiré buscando dentro. A ver qué pasa. No he encontrado nada salvo esta vasija. Pero aquí solo hay polvo curativo, ¿vale? Esto es en el piso de antes. No encuentro nada así que digas. Estoy buscando alguna forma de avanzar porque por la puerta he comprobado que no se puede hacer nada. Aquí no parece haber nada, la verdad. Aquí en la entrada tampoco. Tampoco veo nada útil, ¿no? Lo mismo en este lado hay algo, pero vamos, no encuentro nada útil en ningún sitio. Estoy literalmente atascado en el tutorial. Increíble. Nah, de locos, ¿no? Esto promete. La verdad, estar atascado en el tutorial. Lo buscaría, estoy por buscarlo en internet, pero entonces pierde la gracia, ¿no? En fin, voy a volver a pausar y ver si hay algo útil, porque es que esto ya lo hemos visto, pero no veo nada fuera de lo común aquí, la verdad. Vale, lo he buscado, por cierto, ¿vale? Lo he buscado. Y sí, es con los explosivos. Lo cual ya había supuesto yo, como he dicho antes. Pero la cosa es que no hay que usarlo como un objeto, ¿vale? Lo que yo estaba intentando hacer, lo que yo he intentado. Por cierto, aquí cuidado que hay trampas. ¿Vale? Cuidado, cuidado con las trampas, anda. Cuidado. Vale, me he comido una. Menos mal que no me ha dado. Uy, ahí sí me ha dado. Bueno, en fin, da igual. Da igual, vamos a seguir. Por mucho que me haya dado. En fin, el explosivo que estaba aquí, ¿vale? Yo lo que estaba intentando hacer era usarlo como un objeto, en plan así. Que esto lo hemos visto, de hecho, ¿vale? Que lo he intentado hacer, pero no funcionaba. Pero es que lo que hay que hacer es ponérselo como un objeto activo, ¿vale? Hay que ponerlo aquí. Y... cámbiame, por favor, a esto. He perdido una lanza, no sé en qué momento. Supongo que cuando me ha dado una de las trampas, pero bueno, me da igual. La verdad, pasando el tema. Ahora hay que usarlo. Hay que poner el contador. Voy a poner 30. Ok, 30. Lo pongo ahí y en teoría la puerta explotará, ¿vale? Imagino que son 30 segundos, ¿no? ¿Tengo que esperar aquí manualmente? Bueno. 1, 2... Oye, ¿puede pasar o...? Recibe daño por el veneno, pero si no estoy envenenado. Pero bueno, juego. ¿Quieres explotar? Mierda. Mierda seca, explota. ¿No? Lo voy a poner al mínimo de tiempo. ¿Vale? Pero úsalo, hijo mío. Usa el explosivo. Usa el maldito explosivo. ¿Por qué no lo usas? ¡Ah! Está bugueado. Voy a volver a cargar. 4. Aquí he perdido un polvo curativo, ¿vale? Aquí, porque tenía otro, pero bueno. He perdido también la lanza. En este guardado ya tenía la lanza perdida. Oye, ¿dónde está mi lanza? La he lanzado aquí, puede ser. Mírala, está aquí. Mírala, está aquí. La he lanzado antes donde el cofre. ¿Puedes recogerla? Vale. Vale, vamos a usar el explosivo, ¿vale? Vamos a ponernos aquí, usar el maldito explosivo. Aquí. Un poco enrevesado esto, también te digo, ¿eh? Que tengas que ponerte aquí un explosivo y usarlo y tal. Vale. ¿Cuánto tiempo? Lo mínimo. 10. Ponlo. Aléjate, aléjate. Vale. ¿Cuánto tardará en explotar? No creo que... No, hostia, menudo susto. Mira que sabía que explotaría y aún así me ha asustado. Debido a tu torpe manejo, el explosivo detona prematuramente. Pues si eso me viene mejor, la verdad. Cuanto menos tengo que esperar, mejor. Bueno, aquí está la puerta, ya no tan impenetrable, la verdad. Muy enrevesado esto, la verdad, de tener que usar un explosivo. Me he comido algo. Tú eres seguido perdiendo 2 puntos de salud. Pues bueno, pues mala suerte. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, hemos pasado. Vamos a guardar. Muy enrevesada la puerta, pero lo hemos conseguido. Vamos a guardar en la partida 3, ¿vale? Ahí estamos. Como digo, hay un polvo curativo detrás, pero bueno, tampoco hace falta que lo puedo recoger a la salida. Sé que se sale por ahí. ¿Quién sabe? Aquí batalla, ¿vale? Otra arañica. No le puedo dar desde aquí, en serio.
Pues me voy a alejar un poco que no me pegue. Venga, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Acércate. Ahí estamos. Qué rápido se mueve la cámara. Bueno, toca volver a hacer lo mismo de siempre, ¿vale? De pegar y alejarse. Pegar y alejarse. Ahí estamos. Toma. Vaya. Ahora por aquí. Le voy a hacer todo el lío. Pumba. Se murió una. Vale. Ahora por aquí. Cámbiame otra vez al modo combate, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Se murieron las dos. Aquí se mueve súper rápido la cámara, ¿sabes? Vale. Estas no tienen nada, las hormigas, como ya sabíamos. Aquí hay algo interesante. Hay una puerta y un cofre, que eso es bastante interesante, la verdad. Pero estoy buscando a ver si hubiese algo en las esquinas. Bueno, a ver qué hay aquí. Literalmente nada. Wow. Puerta de metal. ¿Esta también no voy a necesitar explotarla? ¿O qué? No, esta no. Esta se abre sola. Oh, por ahí hay un tipo. No. Primero vamos por aquí, ¿no? Vamos por aquí primero, que parece ser un sitio secundario. Y seguramente hay algo útil. A ver, hay un enemigo, que eso es útil, la verdad, porque es experiencia. Y eso me interesa. Me interesa subir de nivel cuanto antes mejor. Toma, le he dado una hostia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Venga, ven aquí. Por cierto, me ha cambiado el inventario de golpe, ¿no? O sea, me ha cambiado automáticamente a la otra lanza, lo cual me alegra. Supongo porque estaba en modo lanzar. Entonces me ha cambiado automáticamente para que lance la otra. Bueno, paso. Ok, le vuelvo a dar. Nah, no me deja. Pumba. Joder, como lo esquivan, ¿eh? Esto de tener tan poca precisión con las lanzas es una mierda. Quiero una pistola, por favor. Que pueda darle a los enemigos. Esto de las lanzas está ya muy anticuado. Lo suyo ya son las armas, hombre. ¿Para qué usar una lanza de mierda cuando puedes usar armas de fuego? Bueno. Me llevo esto. Quiero recuperar mi lanza, por favor. Que hasta que no tenga una pistola sí que la necesito. Ahí estamos. Me lo vuelvo a poner en el inventario. Perfecto. Y vamos a ver qué hay por aquí. En estos lados parece que no hay nada. En lo de las mesas parece que nunca hay nada útil. Aquí hay otro... ¡Uy! Uy, casi me da. Menos mal que lo he esquivado, la verdad. Si no me envenenaba otra vez. Si no me habría apetecido nada. Vale, dejo que se acerque. Le vuelvo a dar. Vamos a repetir esto todo el rato, ¿vale? Es lo mejor. Simplemente, mientras que no me den, estoy mejor, la verdad. Que siendo golpeado. Es mucho más útil esto de alejarse cada vez que gastes un ataque. También es verdad que estos enemigos no tienen puntos de acción. Ya vimos en el primer Fallout que hay muchos enemigos que te duplican o te triplican incluso los puntos de acción, como los sanguinarios, que era imposible alejarse de ellos, a no ser que les hiriesen las piernas o lo que sea. Vale, ya llevo el máximo peso, ya, tan pronto, pero bueno. En este Fallout, a ver si por favor, ¿puedo no ir todo el juego con el peso al máximo? Y tener que ir haciendo malabares. Ahora, de hecho, me pedirá... No, vale, esto sí que me deja llevármelo. Supongo que es que lo de los escorpiones pesa mucho. Bueno, pues tengo otro polvo curativo y otro antídoto, lo cual está bien, la verdad. Por si me hiciese falta. Aunque la verdad que preferiría guardármelos para tras este templo, ¿vale? Porque esto es como el tutorial, o sea que tampoco me gustaría gastarme todo aquí. ¿Aquí qué hay? Aquí hay un fuego. Vale, hay un tipo. Primera pregunta que tengo, ¿por qué hay un tipo aquí? En plan... Estamos en un sitio lleno de hormigas mutantes y escorpiones mutantes. Hormigas gigantes y escorpiones mutantes. Tras una puerta que era impenetrable, ¿vale? Que por la cual no se podía pasar. Y me estás diciendo que hay un tipo aquí, tan tranquilo. Y además, que no se aburre ni nada. No tiene ni una silla. Tiene que estar de pie todo el día. Joder. La verdad que está muy determinado este hombre, ¿eh? También te digo. Saludos, Penas. Tengo el honor de ser tu último desafío. Para terminar con la prueba debes derrotarme en un combate sin armas. ¿Estás preparado? Antes tengo algunas preguntas, la verdad. ¿De qué quieres saber? ¿Por qué tengo que luchar contigo? El camino del elegido no es una senda fácil de seguir. Apenas. Te enfrentarás a muchos desafíos a lo largo de tu vida y el más difícil de ellos será el de tener que luchar contra un compañero. Habrá un momento en el que ni la diplomacia ni el ingenio te serán útiles y en su lugar deberás usar la fuerza. Este desafío te prepara para hacerle frente a otro ser humano, mirarle a los ojos y saber que tienes que matarlo. Discrepo contigo. Creo que siempre existe una solución pacífica a cualquier problema. Puedes tener razón, Venas, pero no en nuestra situación actual. Debes derrotarme para terminar tu prueba. Mira, no conozco tus puntos fuertes y débiles, y tú tampoco los míos. Los accidentes ocurren, y si uno de nosotros mata al otro sin querer, acabemos con esto antes de que pase algo, ¿de acuerdo? Tiene sentido. No quiero ser responsable de tu muerte cuando todo lo que tengo que hacer es probar tu valor. Muy bien, puedes pasar a elegido. Vale, a ver, eso se lo he dicho con conversación, pero quiero ver qué pasa con la prueba realmente. Antes tengo algunas preguntas. ¿Es un combate a muerte? No. De acuerdo. Dijiste que lucharíamos sin armas. Ajá.
Vale. Pues vamos a darle. Estoy preparado. Ok. Vamos a darle, no. Le podría decir con la conversación de no combatir, pero ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a hacer la prueba bien, ¿vale? Vamos a hacer la prueba bien. Patada fuerte, toma. Toma, hostia. Y le he quitado 6 de vida y ahora me alejo. Au. Bueno, me he alejado para que no me pegase otra vez, ¿vale? Patada fuerte. Me lo esquiva el hijo puta. Bueno, me vuelvo a alejar. Se lo esquivo, ok. Patada fuerte. Toma, en toda la cabeza. Toma, hostia. Madre mía, si mi personaje sabe taekwondo, no veas. Le doy la espalda, que eso no es muy recomendable, la verdad, en un combate. Darle la espalda a alguien no es muy recomendable, pero bueno, mi magia me hace invencible, dice. Pero bueno, ¿cómo que tu magia? ¿De qué habla este hombre? Me lo vuelve a esquivar. Madre de Dios, me va a pegar una paliza, verás. Uy, uy, ¿cómo me lo esquiva? ¡Ay! ¡Ahí va! Me queda 3 de vida. Uy, vaya. No me derrotará, ¿verdad? Me van a derrotar, madre mía. Me han derrotado. A ver, solo me ha quitado 1 de vida. ¡Toma! Toma, hostia. Le he quitado yo 7. Ojito conmigo. Me has derrotado. Eres digno elegido. Ah, y se va. Pero te vas ya. Te vas a ir ya así, amigo. Bueno. En fin. Tanto darnos de putazos para nada. O sea, solo he perdido vida. Se le podría haber dicho que se largase sin pegarnos y ya está. Pero bueno, esto... Prefiero esta versión porque como era la prueba así, pues ya está. Si la prueba dice que nos peguemos de putazos, pues nos pegamos de putazos, ¿no? Es lo que hay. Por cierto, interesante, han subido el contador, ¿vale? Mirad, antes había hasta 3 cifras, si os acordáis, solo podías dar, por ejemplo, en temas chapas, solo podías dar hasta 999 y ahora mirad, han puesto un montón más. Supongo que es solo para eso, para las chapas, lo cual es un buen detalle, la verdad. Me he quedado literalmente 1 de vida, pero bueno, a mí me sirve. Vamos a seguir, ¿vale? ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Mira, esa es nuestra chaqueta, la de Refugio 13. La de nuestro primer personaje. Ok. ¿Por qué tienen la chaqueta ahí puesta? Eso es de muy mal gusto. Y además está súper sucia y destrozada. Pero bueno. ¿Y dónde está mi servo armadura? No, la chaqueta muy bien, pero yo quiero la servo armadura, ¿eh? Bueno, mira, me han dado la chaqueta. ¡Hala! Estás una vez más en el poblado que te vieron hacer, Arroyo. Ha pasado las pruebas de Arroyo, ha subido un nivel, ganas 300 puntos de experiencia. Nah, y me dan la chaqueta del refugio 13. Pero dadme la servo armadura, hijo de puta. ¿Cómo que la chaqueta? ¿La chaqueta para qué la quiero si no me protege de nada? Bueno, guardamos aquí. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 47 minutos. ¿Lo dejamos aquí? ¿Tras haber hecho el tutorial? Yo creo que sí. Vamos a dejarlo aquí. De hecho, vamos a subir de nivel primero, eso sí. ¿Vale? Vamos a subir de nivel. Estamos en nivel 2, obviamente. Tras el 1 viene el 2. Sorpresa. Vamos a subir las armas pequeñas a... todo lo que podamos, de hecho. Conversación está al 60%. Yo creo que así está bien por ahora conversación, ¿no? Yo creo que al 60% debe estar bien. Vamos a subir armas pequeñas al 81%, ¿vale? Porque ya sabemos que aquí el juego es muy importante subir las habilidades de armas cuanto antes. Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo exploraremos aquí el poblado. Tenemos ya nuestra chaqueta de refugio 13. Nos han quitado, de hecho, ya las ropas de rival. Bueno, ok. Pero como digo, en el siguiente día exploraremos Arroyo, que tampoco parece muy grande, pero bueno, es nuestro hogar, o sea que veremos que nos tienen que contar. Y pues veremos por dónde va la historia, porque la verdad no sé muy bien qué vamos a hacer en el juego. Sé que nos vamos a pegar de putazos contra el enclave, ¿vale? Que son los que hemos visto al principio en la cinemática. Los que se han cargado a los del refugio de la cinemática. Que no es nuestro refugio, ¿vale? No hay que confundirlo. O sí, lo mismo eran los del refugio 13 y se los cargaron, quién sabe. En cualquier caso... vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que el juego se ve un poco mejor, la verdad, comparado con el 1. Y como digo, solo se hizo un año después. Pero bueno, adiós.